Buenas tardes a todos y a todas. Me toca a mí hacer una introducción aquí en la presentación del acto de hoy. Y lo hago con mucho gusto y quiero recordar además que hace poco más de 2 años, en este mismo colegio, en este mismo salón y en el anterior, iniciábamos un proyecto, la presentación de un proyecto que era Podemos. Han pasado algo más de 2 años y creo que es una realidad de los que todos y todas estamos satisfechos. Hemos iniciado una andadura que creo que no va a tener final y que estamos ante una gran posibilidad histórica de que la izquierda tenga una presencia real y favorezca el cambio en este país definitivamente. Bien, yo no me quiero extender, simplemente decir que hoy lo que toca es presentar una iniciativa, la iniciativa de Vamos, que se pretende con ella estar al lado de la sociedad, de las demandas sociales y que ahí vamos a estar. Los compañeros que tenemos aquí, Sofía Castañón, Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero, que vienen recorriendo casi todos los territorios del país junto con otros compañeros presentando esta iniciativa, estamos viendo y presenciando que genera una gran ilusión como lo estamos viendo hoy aquí. Yo creo que es una satisfacción para todos y todas ver este salón de acto lleno, ver el entusiasmo y se ve que queremos y que podemos. Vamos a continuar. ¡Dale, ánimo, alegría! Bien, antes de comenzar, vamos a presentar 3 vídeos cortos para que veáis un poco el recorrido que se viene haciendo desde que se empezó con esta iniciativa, ver los vídeos y luego empezamos con las intervenciones. Después haremos un turno de intervenciones, de preguntas, de lo que queráis. Es un espacio abierto y estamos para eso, que es lo que pretendemos generar. Venga, compañeros y compañeras. En estos duros años de crisis económica y recortes, mucha gente se ha mantenido a flote gracias a la solidaridad. Padres, madres, abuelos, abuelas, vecinas, vecinos, hermanas y hermanos nos han apoyado evitando un desastre social sin precedentes. Es hora de que recojamos el testigo y empecemos a construir el país que queremos. Un país en el que nadie se quede atrás. Un país de gente sin miedo. Tejiendo fraternidad popular, trenzando fraternidad popular en cada pueblo, en cada barrio. Vamos a estar ahí denunciando la vulneración de derechos de la mayoría social día a día. Organizando una respuesta a las necesidades de la gente. Porque solo en el pueblo confiamos, vamos. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Es el momento de que despleguemos a pie de calle, en cada barrio y en cada pueblo, espacios de participación y acción colectiva, que respondan a las necesidades de la gente y de los territorios. A través de actividades reivindicativas, culturales, deportivas, educativas y de ocio, Vamos quiere tejer la fraternidad popular tendiendo la mano a los que más lo necesitan. Entre los días 1 y 15 de octubre se van a convocar las primeras asambleas de Vamos a lo largo del territorio. Si quieres participar en Vamos, ponte en contacto con tu círculo más cercano. Si en tu localidad no hubiese un círculo, también puedes poner en marcha la asamblea de Vamos con los compañeros y compañeras que así lo deseen. El próximo 17 de octubre se celebra el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza y desde Vamos queremos poner el acento en la pobreza energética. 1. Denunciar la responsabilidad de las eléctricas ante la situación de emergencia social que viven millones de personas en nuestro país. 2. Visibilizar a las personas afectadas. Os animamos a que decidáis en vuestra asamblea las actividades que creáis más adecuadas. El 17 de octubre es tan solo el primer paso de Vamos. Queda por delante que comencéis en las asambleas de Vamos a analizar las necesidades de la gente en vuestro ámbito local y pongáis en marcha las actividades que consideréis más útiles para vuestros territorios. Este invierno más de 5 millones de personas van a pasar frío en sus hogares por no poder pagar la factura de la luz. La pobreza energética es responsable de un número de muertes por año muy superior a las producidas por accidentes de tráfico.
Las políticas del PP y del PSOE han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas, triplicando la pobreza energética desde 2007. Mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas, en lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España. Las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo, que ha provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa. Seguiremos luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia. No podemos consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética. El 17 de octubre, vamos. Gracias a todos y a todos por venir y gracias a la gente que está echando adelante Vamos, a la gente de sociedad civil, a los compañeros de Asturias que han organizado este acto, por pensar que una podía contar algo cuando cualquiera de quienes estáis aquí podíais estar haciendo ahora mismo, salvo por una cocina que voy a contar, que igual sí que es una cosa que nos toca a quienes estamos en las instituciones, podríais estar diciendo por qué es importante esto. Se habla mucho, se menciona mucho el concepto de los que faltan. Los que faltan, que a mí me gusta decir también las que faltan, y hoy lo estaba viendo desde, mientras medio escuchaban los audios de los vídeos, estaba pensando en la cantidad de gente que hay hoy aquí, de quienes están, de quienes estamos, y estaba pensando que hay gente a la que no veía desde que estábamos en la Plaza del Pueblo en 2011, que hay gente a la que he visto en círculos y hay gente a la que he visto en consejos ciudadanos, que hay gente a la que he visto desde hace mucho tiempo en las calles, desde el activismo cultural, agitando ciudades. Estaba pensando que hay muchas personas a las que he visto en muchos sitios distintos y rara vez las he visto todas juntas, ni siquiera en una campaña o en dos. Y que sin embargo hoy nos ha parecido muy buena idea a todas y a todos juntarnos. Y debe ser porque en realidad nos hacía falta esto, o porque al menos, voy a hablar de mí ahora y por eso decía lo de las instituciones, a mí me hacía falta esto. Y pienso que no sería una tara mía, sino que en realidad nos estarán pasando a muchas personas lo mismo. La necesidad de reencontrarnos, de juntarnos, de reconocernos, de aceptarnos en nuestras diferencias y en esos matices en los que discutimos con tanta vehemencia, que además es una cosa muy nuestra y muy asturiana, discutir con vehemencia, y que será porque nos hacía falta la calle, porque nos hace falta recuperar la calle. Y pienso en que a veces nos gusta hablar en abstracto y decir sociedad en movimiento, pero a mí me gusta hablar en concreto y hablar de un montón de movimientos, que detrás de ellos hay muchas personas con nombres, con apellidos, con objetivos y con necesidades y con urgencias. Y que cuando nos contaron los compañeros de sociedad civil en qué consistía Vamos, pues yo me alegré mucho, porque a veces cuando has entrado en la institución y lo que venías era de la calle, del activismo, de estar, aunque fuera a través de intentar crear tejido cultural, y tengo unas cuantas personas por esta sala en las que mirar de reojo, pues cuando llegas a la institución empiezas a echar de menos todo eso, porque te enfangas, y ahora miro de reojo a los compañeros que están en las instituciones, en un montón de papeles que se llaman proposiciones no de ley y proposiciones de ley y preguntas parlamentarias que, por cierto, nunca responden porque el gobierno está en funciones y no comparece, y empiezas a pensar que no vas a poder hacer nada y que había cosas que te producían muchísima más alegría, y que en realidad el trabajo institucional muchas veces genera una frustración muy similar, pero que es muy poco alegre, porque estás entre cuatro paredes y no te estás enterando de la mayor parte de las cosas que están pasando. Así que una iniciativa como Vamos
a mí lo que me da es mucha alegría y mucha sensación de que sí que hay cosas que es verdad que podía estar la apatía demasiado presente, y esto no es una idea mía, esto lo he escuchado en los ascensores, esto lo he escuchado en la cola del súper, esto se lo oigo a las madres con las que coincido cuando voy a este colegio a traer a mi hijo, y esa apatía podía estar ahí, pero nuestras ganas de romper esa apatía son mayores, porque hoy somos muchísima gente y porque es que hay gente incluso que no ha podido ni entrar en este salón de actos. Y como somos mucha gente y como además no solo está pasando en Sisión, está pasando en muchas ciudades, me parece que es importante que eso nos anime y nos envalentone, que es además como la forma más voluptuosa del empoderamiento, ¿no? Que es esa palabra que tenemos tan usada últimamente y quizás no tan puesta en práctica porque aún nos falta venirnos un poco más arriba. Pues yo creo que hoy es esos días en los que a una le apetece venirse arriba. Y solamente un apunte más, me parece importante que el arranque sea el 17 de octubre, que sea con precisamente algo que en el norte entendemos también lo que significa pasar frío y entendemos también cómo eso nos forja el carácter y que entendemos también que las eléctricas nos deben al pueblo español 3.500 millones de euros, que se dice rápido, y que sin embargo estamos pagando cada vez más cara la factura de la luz, y que si nos ponemos también a decir otras cifras, tenemos que hablar de que son 5 millones de personas las que no pueden pagar la luz y no se pueden calentar en invierno, no pueden poner la calefacción. Y creo que eso, precisamente el pasar frío y la necesidad que tenemos de darnos calor unas a otros, lo podemos entender bien. Y el último apunte, me gusta lo de fraternidad popular, me gusta mucho, pero ahora que le estamos pidiendo a la RAE que incluya sororidad en su diccionario, vamos a hablar también de sororidad popular, que de entender a los demás y de cuidarnos, creo que históricamente las mujeres nos han enseñado mucho. Y doy paso al compañero Rafa Mayor. Pues la verdad que está esto... Está calentito. Está esto animado, ¿eh? Estamos en Asturias. Bueno, lo primero, agradecer a los compañeros y las compañeras que han hecho posible la realización de este acto y en particular a toda la gente de Gijón que ha empujado y que se ha puesto de acuerdo en que esto era un buen motivo para juntarse. La verdad que cuando nosotros cuando empezamos a pensar en esta iniciativa, hicimos una primera reflexión desde la gente que estábamos trabajando los temas de sociedad civil y movimientos sociales, y la verdad que teníamos buena relación con los colectivos sociales, con los movimientos, pero pensábamos y sobre todo escuchábamos cuando estábamos haciendo las actividades en muchos sitios que era necesario dar un paso más allá, que no era suficiente con que fuéramos un buen mecanismo para recoger las propuestas y trasladarlas al Parlamento o al Ayuntamiento o al Congreso de los Diputados, que era necesario quizás buscar una lógica de relación con la sociedad en la que no se nos viera como un partido más. Pero ¿cómo podíamos hacer para que no se nos viera como un partido más? Y ahí se trataba de romper esa lógica, pero al mismo tiempo también de mirarnos en un espejo qué es lo que suponía Podemos y qué es lo que había sido Podemos como fenómeno político. Y Podemos nace de una lógica de confrontación social que se abre en 2008. Y que se abre en 2008 bajo la lógica de lo que decía un tipo a miles de kilómetros cuando le decían eso de entonces la lucha de clases no existe, ¿no? Y decía él, sí, la lucha de clases sí existe, pero la estamos ganando nosotros. Y tenían claro qué era lo que estaba ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo era un ensañamiento por parte de las instituciones con la población más vulnerable para articular un rescate de las élites derivado de lo que había sido una práctica económica antisocial y una práctica económica especulativa que hacía que la economía fuera antieconomía. Y hacía que la economía fuera antieconomía porque la definición de la economía es otra cosa. La definición de la economía es ese sistema del que nos dotamos los seres humanos para poder satisfacer nuestras necesidades en un entorno de recursos escasos. Y era evidente que el modelo que hemos estado viviendo y que el modelo que vivimos en estos momentos no responde ni está diseñado
para que se satisfagan las necesidades de los seres humanos, sino que está destinado para satisfacer el máximo beneficio de una inmensa minoría. Y cuando dábamos una vuelta a todo esto y cuando veíamos de dónde veníamos, reflexionábamos que nosotros no nacimos de la nada y que nosotros venimos de una lógica de ese conflicto social que ciertamente se hace más agudo a partir del estallido de la crisis, que se hace agudo con las huelgas generales de los trabajadores y las trabajadoras en contra de las reformas laborales, que se agudiza cada vez que los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza, los padres y las madres, los estudiantes y las estudiantes empujaban la marea verde en defensa de la educación como un servicio público, como un derecho fundamental para todos y para todas, que lo hacían los trabajadores y las trabajadoras públicas de la sanidad empujando la marea blanca, que lo hicieron las marchas de la dignidad y que nosotros y nosotras, como proyecto político, no hicimos nada más que catalizar esa fuerza social que estalló en el 15M y que ya planteaba que ya no le íbamos a pedir a aquellos que detentaban el poder político, no les íbamos a pedir que cambiaran sus políticas, sino que dábamos un paso al frente, reivindicábamos el espacio público como un lugar para el desarrollo de la democracia y a partir de ahí se abría la puerta a que la gente de abajo no pidiera permiso para participar del proceso político, sino que lo empujase con sus propias manos, que crease una herramienta de empoderamiento y protagonismo popular, como suponía Podemos, que se introdujo en el mapa político, que empujó y abrió un espacio desconocido en nuestra historia para decir que nunca más vamos a pedir permiso para ser libres. Y lo hacíamos además diciendo que no íbamos a hacer lo que hacían el resto de formaciones políticas. Que aprendíamos de una frase que vimos en el 15M y que enarboló la gente. Y es cierto que a veces tenemos la memoria corta, ¿no? Yo recuerdo, lo digo en todas las asambleas que estamos haciendo con el tema de Vamos, lo recuerdo porque no se nos puede olvidar. Había un compañero que escribió en el Facebook, recordando al 15M, que decíamos que no somos mercancías en manos de los banqueros. Y no decía eso la frase. La frase era completa. La frase decía que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y era necesario también que en este proceso político eso no se nos olvide nunca. Que en este proceso político, para nosotros cada vez que nos están llamando a la gente a la que nos habéis enviado vosotros y vosotras a las instituciones, cada vez que nos llaman políticos, se nos tira la camisa, no cabemos en esa camisa, porque nosotros y nosotras somos militantes al servicio del colectivo. Nosotros y nosotras hemos ido a las instituciones a abrir las puertas y las ventanas y a conseguir que las instituciones se pongan al servicio del pueblo. Y estar en Asturias, yo la última vez que intervine en un acto en Asturias fue en Llangreu, en una cosa que llamamos el Congreso en tu plaza, que a mí la verdad me gusta más tu plaza en el Congreso, pero hicimos el Congreso en tu plaza, ¿no? Y hablábamos, y yo me acuerdo que comentaba que nosotros y nosotras éramos hijos de dos 15Ms, ¿no? Y hablaba de este 15M del 2011, y comenté otro 15M que pasó en el 62, y la gente pensaba que cuando yo lo decía, lo del 15, lo de esa fecha, que era una, ¿cómo lo diría?, una metáfora. Pero no, es que después de mucho tiempo de huelgas, después de que se extendió la huelga en las cuencas, después de que las cuencas se extendieran por todo el norte y llegaran hasta Euskadi y bajasen hasta Madrid e incendiasen Cataluña, un 15 de mayo, un ministro llamado Solís
no tuvo más remedio que coger un tren y venirse a Asturias y reconocer la democracia que habían puesto en pie los trabajadores y las trabajadoras, eligiendo a sus representantes y teniéndose que sentar a negociar con ellos y con ellas, y teniendo que reconocer que se estaban ya construyendo espacios de libertad de manos de la gente trabajadora en Asturias. Gracias, porque eso ha sido un ejemplo, y porque nosotros y nosotras no vamos a renunciar a nuestra historia democrática, a la historia democrática de nuestro pueblo. Y la memoria es importante para enfrentarnos al futuro. Y queríamos, además, cuando hablábamos de esta iniciativa, queríamos recordar todo eso que habían sido las movilizaciones, los conflictos, el conflicto social que de última está recorriéndolo todo y conseguimos transformar en conflicto político. Porque lo que hicimos al meter más de 50 diputados, 70 y tantos diputados en el Congreso, fue abrir un conflicto político de los de abajo con las élites. Cuando hicimos eso, creíamos que no era suficiente, porque llevábamos demasiado tiempo encerrados, llevábamos demasiado tiempo viendo cómo nos estaban cercando. No es cierto que nosotros estuviéramos cercando a nadie. Lo que hemos visto en los últimos meses es cómo nos iban cercando, cómo primero tuvimos enfrente el Partido Popular, cómo a continuación el PSOE salió corriendo en vez de ponerse de acuerdo con nosotros y con nosotras a llegar a un acuerdo con el IBEX 35, el partido filial del PP. Y a continuación, después de las segundas elecciones, veíamos como por una parte Pedro deseaba las terceras elecciones y como le dijo Pablo antes, cuídate de la naranja mecánica, veíamos como la naranja mecánica se iba con el Partido Popular, veíamos como Pedro Sánchez deseaba las terceras elecciones y veíamos también como los de las periferias, como los de Convergencia y Unión, como el PNV, le tenían más miedo al cambio político que a la gente que estaba impulsando, que al Partido Popular, aquellos que eran los cancerberos de la corrupción, y no tuvieron ningún problema en poner a la cabeza de la segunda institución del Estado a Ana Pastor, a una mujer de confianza de Mariano Rajoy y de la trama que tiene su sede en Génova. Estábamos cercados y nos preguntaban siempre qué es lo que queréis hacer a la hora de jugar a las tres en raya, con quién queréis pactar, con quién queréis hacer la mayoría. Y nos olvidábamos a veces, y era necesario que mirásemos, que nosotros y nosotras, como dijo Pablo en Baracaldo, para nosotros y para nosotras, la política no era ver si nos reuníamos mucho rato con Pedro Sánchez o si vetábamos o no vetábamos el partido del IBEX 35, sino que nosotros y nosotras entramos en las instituciones para decirles que estábamos hartos y que había que acabar con el empleo precario, que era necesario acabar con una situación de exclusión que condenaba a centenares de miles de personas en nuestro país a no tener ninguna prestación, que la gente en nuestro país se estaba muriendo sin que se resolviesen ni tan siquiera los expedientes para la dependencia, que estábamos viendo cómo los maestros y las maestras se tenían que enfrentar a ver cómo subían las ratios de las clases y enfrentarse a intentar darles la mejor educación a nuestros hijos y a nuestras hijas, que estábamos viendo al fin y al cabo que nuestro pueblo, que nosotros estábamos allí, porque nuestro pueblo, porque millones de personas, porque más de 5 millones de personas se habían sacudido el miedo y habían dicho que se abría el proceso de cambio político en este país y que nosotros y nosotras estamos ahí para aportar nuestro granito de arena en ese proceso político. Pero que el proceso político no está en la institución. Quien piensa en los procesos políticos solo en las instituciones se está equivocando. Cuando nacimos lo primero que dijimos es que aquí el poder político lo controlan las élites económicas que no se presentan a las elecciones. Bien es cierto que nos escucharon, hicieron su partido y presentaron a Rivera. Solamente se le puede contraponer la capacidad de organización popular, la capacidad de movilización popular, la capacidad de construir una nueva institucionalidad basada en la fraternidad popular, basada en la hermandad de la gente de abajo, que le dice a los de arriba que hasta aquí hemos llegado.
pensamos en algo que, pues no era cómodo. Cuando planteamos la iniciativa Vamos, sabíamos que, que sí iba a mover un poco, ¿no? Porque además el planteamiento que hacíamos es que esto se hace desde lo local, que esto se hace con el desborde, que esto se hace con la gente que está en los círculos, que viene del activismo social y que lleva mucho tiempo con ganas de hacer activismo social con Podemos, activismo social reivindicando un proyecto político de cambio, diciendo que la actividad social en la calle forma parte del proceso político. Y buscamos una manera de hacerlo, y creamos y planteamos la propuesta de Vamos en ese sentido. Y lo estamos haciendo a nivel local. Lo estamos haciendo a nivel local. Y hoy venimos a Gijón y mañana vamos a Irún. Y vamos a localidades, a hablar con la gente de las localidades, a hablar con la gente de los barrios, a hablar con la gente de los pueblos. Cuando fuimos a Murcia, no fuimos a Murcia, fuimos a Molina de Segura, se fue a Cartagena, se ha ido a Elche. Hoy estamos yendo a las localidades, a hablar con la gente que está todos los días dejándose el pellejo por poner en pie este proyecto político, donde hay que hacerlo. Y donde hay que hacerlo es en los lugares importantes. Y en los lugares importantes son los centros de trabajo. Los lugares importantes es en la puerta de los coles, con el resto de las padres y las madres. Los lugares importantes es en los centros de salud, cuando estamos haciendo cola para entrar a ver al médico. Los lugares importantes es cuando la gente tiene problemas en nuestro barrio y es nuestra gente la que se echa una mano para enfrentar esa situación. Y eso no se nos ha ocurrido a nosotros. No nos tenemos que sentir don importantón porque vayamos a decir esto. Porque durante todos estos años la gente lo ha pasado muy mal y han sido años muy duros. Y para que nuestro pueblo haya podido aguantar y enfrentar todos estos años duros, la gente lo que ha hecho ha sido echarse una mano. Se han echado una mano los hermanos y las hermanas, los padres a los hijos y a los nietos, los vecinos a las vecinas, para pagar la hipoteca, para pagar la factura de la luz, para llenar la nevera, para poder tirar para adelante. La gente se ha tenido que echar una mano. Y lo único que estamos planteando es que aprendamos un poco de nuestro pueblo para poder afrontar el futuro y que pongamos nuestra organización, nuestra línea política al servicio de la construcción de la fraternidad popular como una nueva institución y decirles muy claro a los que detentan el poder político que si no lo hacen las instituciones, lo va a hacer el pueblo y nosotros vamos a estar ahí. Y se decía, ¿y eso en qué consiste, no? ¿En qué consiste eso de la fraternidad popular y eso de...? Pues la verdad es que es sencillo. Al final, es esa filosofía de que somos hermanos y hermanas, los seres humanos, de que somos iguales. Que esto se trata de defender a la humanidad, de intentar construir una sociedad de dimensión humana. Y al final, se trata de que miremos dónde estamos, que veamos cuáles son los problemas y que seamos capaces de enfrentar esos problemas con nuestra gente, a través de proyectos y de actividades colectivas para enfrentarlas. Y para resolver, por una parte, ser capaces de denunciar el conflicto social que supone cuando a alguien le echan de su casa, cuando a alguien le cortan la luz. Cuando a alguien le cortan la luz, lo primero que le dice, el primer mensaje social que recibe esa persona, es que es un desgraciado porque no puede pagar la luz. Y porque no ha sido capaz de tener un empleo mejor que ese empleo de mierda en el que trabaja durante 2 días a la semana y que por eso no paga la luz y que el fracaso es suyo. Como decía Alberto Rodríguez el otro día en el Parlamento, cuando iba el Partido Popular a vanagloriarse de sus políticas activas de empleo, decía desde la tribuna, decía, miren, a nosotros nos han insultado mucho y eso lo llevamos bien, porque sabemos que es lo que nos toca, que ustedes nos insulten. Pero con eso de las políticas activas de empleo, están diciendo a los parados y a las paradas de nuestro país que ellos y ellas son los responsables de esa situación. Y eso nosotros no se lo vamos a consentir, porque los responsables de esa situación son ustedes, señores del Partido Popular. Al fin y al cabo, lo que estamos planteando es ser capaces de enfrentar los problemas sociales, articular respuestas colectivas, pero al mismo tiempo ser capaces de señalar quiénes son los responsables de esa situación. Que si nos ponemos de acuerdo con una asociación de padres o
organizamos un proyecto con una asociación de padres para apoyar las actividades educativas en un centro, porque ha habido recortes, porque les han quitado los profes de apoyo, porque no llegan con el material escolar. No nos vamos a limitar simplemente a organizar esa actividad para intentar echar una mano a quien no llega, sino que al mismo tiempo vamos a señalar la responsabilidad de las instituciones en que eso esté ocurriendo, en que en estos momentos se estén viviendo esas circunstancias. Y teníamos que poner una fecha para arrancar. Y creíamos que el 17 de octubre era una buena fecha. Que era una buena fecha porque es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. El otro día, Ciudadanos llevó una iniciativa a la Comisión de Industria. Decían que para paliar la pobreza energética, decían. Claro, todo esto parte de un problema de base. Quienes plantean que la pobreza pues es como un terremoto, como una tormenta, ¿no? O algo así. Claro, pero es que la pobreza no es eso. La pobreza hace mucho tiempo que aquellos que defienden los derechos humanos plantean lo que es la pobreza. La pobreza es una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es la pobreza. Y eso tiene responsables. Eso no es lo de pobrecitos. No, pobrecitos no. De pobrecitos nada. Ojito con los débiles, porque cuando se juntan son fuertes. Ojito, porque ya se ha demostrado muchas veces que cuando somos capaces de trenzar y de empujar, somos más fuertes de lo que ellos piensan. Dijimos la pobreza energética, y claro, el otro día cuando discutíamos le decíamos, mira, si es que os estáis equivocando en una cosa, es que la pobreza no hay que paliarla, hay que erradicarla. Y cuando nosotros hablamos de pobreza energética, estamos refiriéndonos a cosas que están tipificadas, que están escritas. La Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas dice que una vivienda debe ser adecuada, y para que una vivienda sea adecuada tiene que tener suministros energéticos suficientes para poder cocinar y para poder calentar la casa. Punto y pelota. Lo que no sea eso es una violación de derechos humanos. Y cuando estamos hablando de empresas energéticas en nuestro país, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Estamos hablando, como decía Sofía, de que hace unos años, pues resulta que con la liberalización del sector energético, pues resulta que había que indemnizar a las eléctricas porque, pobrecitas, cuánto iban a sufrir con lo que llamaban la liberalización, y había que pagarles. Entonces se establecieron unos costes de transición a la competencia que era lo que se les iba a pagar, desde lo público, es decir, que era lo que les íbamos a pagar. Lo que pasa es que tienen un problema, y es que los trabajadores públicos y las trabajadoras públicos son gente competente en general. Hicieron informes y dijeron, oye, que la cuenta está mal echada. Que la cuenta está mal echada y hay 3.500 millones de euros que se han llevado por la cara. Por la cara. Y se lo pusieron encima de la mesa, primero a los responsables del ministerio del PSOE y después a los responsables del ministerio del PP. ¿Y qué hicieron? Al cajón. Hicieron al cajón porque al fin y al cabo esos 3.500 millones de euros eran el aceite que engrasa las puertas giratorias que conducen a los ministros y a los expresidentes a los consejos de administración. Y nosotros y nosotras, cuando hablamos de pobreza energética y llamamos a la movilización el día 17 contra la pobreza energética, lo que no vamos a hacer es mirar para el cielo. Vamos a mirar hacia los consejos de administración de las empresas energéticas para decirles que ellos son los responsables de esta situación y que cuando hablamos de pobreza energética, y con esto voy acabando, no nos estamos refiriendo solo a aquellos a los que les cortan la luz porque no pueden pagar la factura. Estamos hablando de tanta gente que cuando se acerca el invierno empieza a temblar y a decir ¿cuántas horas voy a poner la calefacción para poder pagar la factura? Estamos hablando de la gente con la que abusan con las facturas de la luz las eléctricas, echándoles las manos al bolsillo, porque saben que hay mucha gente que no va a poder reclamar. Estamos hablando de esa opacidad absoluta que existe en el mercado de las eléctricas. Estamos hablando de que al fin y al cabo las eléctricas son unos jetas,
Y cuando hablamos de ser unos jetas, aquí en Asturias sabéis bien lo que supone que las eléctricas sean unos jetas. Y unos jetas que se les ocurre, como hicieron en mayo, hablando del pacto en defensa del carbón, decían que para solucionar el problema del carbón les teníamos que dar el dinero para que Endesa pusiera los filtros en las térmicas. Más dinero a las eléctricas. Y nosotros y nosotras sabemos perfectamente cuál es el problema, porque nos lo han dicho los trabajadores y las trabajadoras de la Asturleonesa, que nos decían que el principal problema que tienen es que Endesa lo que hace es traer el carbón por el Musel, es comprarle el carbón a Goldman Sachs y hundir y enterrar la minería de este país con ese carbón de importación basado en la especulación y en la explotación salvaje de los trabajadores y las trabajadoras de otras tierras. Y no vamos a ponernos de perfil ni en los temas complicados. Hubo tentación en su momento de decir con estas cosas del carbón no íbamos a intervenir. Pero sí, les queríamos señalar y queríamos decirles además que no nos vengan con el proceso de transición energética, que nosotros y nosotras tenemos claro que hoy hay que hacer un proceso de transición energética, que estamos en contra del impuesto al sol, que queremos que se metan energías renovables, pero al tiempo también no nos hemos caído de un guindo y sabemos que el 80% del carbón que se quema en este país viene de fuera, que sería perfectamente posible reducir las emisiones, reducir la quema de carbón y nos quedaría un 80% de reducción antes de empezar a hablar del carbón autóctono, y que lo que ellos están haciendo no es un proceso de transición energética, sino que lo que quieren es quemar cada vez más carbón, pero el de fuera, y dejarnos sin un recurso y sin el empleo en las cuencas. Y eso nosotros y nosotras no vamos a dejar de señalárselo por mucho que se empeñe. Esto de la fraternidad popular, hay veces que decimos que es cavar trincheras, como decía nuestro querido Gramsci. Pero claro, Gramsci lo escribió después de la Primera Guerra Mundial, entonces en aquel momento se trataba de, bueno, venían de esas... Sí, era muy ilustrativo para la época, ¿no? A mí, sinceramente, me parece que es más ilustrativo para entender realmente lo que queremos hacer y lo que estamos planteando, para afrontar la construcción de un nuevo poder, el poder de los de abajo. Lo que nosotros y nosotras estamos planteando es sencillo y es fácil de entender. Se trata de arar, de sembrar, de regar y de cuidar el campo popular. Porque, como dijera nuestro amigo Ernesto, hay que luchar todos los días porque ese amor por la humanidad viviente se transforme en hechos concretos que sirvan de ejemplo para la movilización. Muchas gracias. Después de Rafa no tengo nada que decir. Nada más que añadir. Rafa habla con el corazón y con la cabeza. Porque él viene de la PA, viene de ser abogado de la PA, viene del trabajo ahí abajo. Si es que cómo demonios iba a ser creíble Podemos, si la gente no nos hubiera conocido, de estar abajo. Que no éramos paracaidistas, que de repente llegábamos a ocupar un espacio como las Spice Girls, que sabéis que era un estudio, que dijeron, aquí hay espacio para un grupo de música, con una rubia, una morena. Hay gente que hace partidos así. Hay un hueco, vamos a buscar uno que... Están viniendo arriba, Rafa, la culpa es tuya. Se ha puesto ahí arriba y ahora... me acordaba... Ayer o antes de ayer, estaba no sé dónde. Yo llevo 2 años llegando aquí diciendo qué alegría estar aquí en Baracaldo, como diría Trillo, ¿no? Sí, me he reído que ya. Ayer estábamos en Santander y me acordaba de una historia que leí que me llamó la atención, y esto es un tipo, un cazador, ¿no? Como el rey. Es espectacular porque cuando quisieron empezar a promocionar al actual rey Felipe VI, claro, el padre, como es, ¿no? Decía Talleyrand,
el ministro de Asuntos Exteriores francés decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Y el padre además venía, pues eso, de ser muy cazador. Y recuerdo que le hicieron una serie en televisión al entonces príncipe, que era como si fuera Félix Rodríguez de la Fuente, ¿recordáis, no? Que él presentaba y era poco creíble, ¿no? Decía: un elefante, un gran conocimiento, ¿no?, zoológico. Bueno, el caso es que en el ejemplo este que me llamó la atención, un explorador, ¿no?, se va a cazar a África y se lleva a su perrito, ¿no?, y entonces el perrito allí se pierde en la selva y no sabe qué hacer, entonces ve ahí unos huesos y empieza a roerlos, y entonces aparece un tigre con muy mal aspecto y no reconoce qué tipo de animal es el perrito ese, y dice: es raro, pero yo creo que va a ser mi merienda, ¿no? Entonces se empieza a acercar hacia el perrito y el perrito lo ve y dice: miércoles, ¿qué hago, no? Y cuando se está acercando el tigre dice el perrito: ya me he comido el león este, qué hambre tengo, ojalá pareciera otro y me lo comería también entero. Y el león dice: coño, no conozco a este perrito, no sé qué animal es. Entonces el tipo se asusta, se marcha y hay un macaco en un árbol y dice: tigre, que digo, león, qué tonto eres, que eso es un perrito de nada, que te ha engañado, que esos huesos ya estaban ahí, anda, que eres tonto. Entonces el león dice: de verdad, monta, vamos a por él. Entonces se monta el macaco en la grupa del león, van hacia el perrito lo ve y dice: mierda, otra vez. Y cuando está a punto de llegar dice: hace una hora que mandé al mono a que me trajera otro tigre, está tardando mucho en llegar, ¿no? Entonces la historia me gusta porque la moraleja tiene que ver con Podemos. La moraleja es que ojalá fuéramos todos tan listos como el perrito, conviene no ser tan tonto ni tan mala gente como el tigre, y sobre todo no hay que ser tan cabrón como el mono, ¿no? Fijaos que más allá de esta broma lo que hay detrás de todo esto es, de alguna forma, el indignarte, el no resignarte, ¿no? El no resignarte que te tiene que comer el tigre o el león. Cuando nosotros nacimos, hace un par de años y medio, fijaos, una de las reflexiones que hicimos es que nos asustó que la gente naturalizase la pérdida de derechos. Y de repente tuvimos una reflexión que dijimos: esto es como América Latina en los 80. Y de repente recordábamos, un ejemplo que comentamos es: hace un año nos daba susto ver a gente mirando en el cubo de basura. Nos estamos acostumbrando a ver a gente mirando en los cubos de basura. Había manifestaciones estudiantiles por la subida de las tasas. Faltan este año 50.000, ya este año faltan 200.000. Faltaban 50.000 estudiantes en las aulas y no hay manifestaciones. Y empezamos a preocuparnos y a decir: si se naturaliza esta pérdida de derechos, estamos perdidos. Y aquí había ocurrido algo muy maravilloso, que era el 15M, que era cuando te habían dicho que te tenías que resignar, cuando te habían dicho que todo estaba bien. De repente hubo gente que se echó a la calle sin saber, sin un gran plan de si iba a salir aquella protesta o no. De hecho, aquella noche era una noche como tantas otras. Y de repente el 15M emergió con algo maravilloso, que fue con un relato diferente. Recordad que el 15M no era una respuesta, eran preguntas. Era: ¿por qué no me representas? ¿Y por qué me tratas como una mercancía en manos de políticos y de banqueros? Y bastaron esas dos preguntas, recordad, para que de repente el emperador se demostrase desnudo. El 15M tuvo éxito, hemos dicho, porque no tenía memoria, porque no tenía liderazgos, porque no tenía estructura y porque no tenía programa. Y entonces ahí cabía todo el mundo. Al no tener memoria, pues nadie se sentía concernido, no había liderazgos, todo el mundo se sentía partícipe, no había estructuras, llegabas cuando querías y no había un programa cerrado y por tanto cabía todo. Pero fijaos que el 15M empezó a languidecer precisamente por no tener memoria, por no tener liderazgos, por no tener programa y por no tener estructura. Y nosotros decidimos dar un salto y fuimos muy honestos y dijimos: nosotros no somos el 15M, pero venimos del 15M. Y eso implicaba, fijaos, que teníamos que inyectarle al 15M las cosas que entendimos que le faltaban. Y con una idea central. Entendimos que lo que le daba al poder miedo no era que estuviéramos ya moviendo las manos en las plazas. Que lo que le daba miedo es que disputáramos el poder. Y lo habíamos visto en Grecia. Y estábamos empezando a ver cómo un país chiquitito,
que es el 2% del PIB europeo, es la economía de Madrid, Grecia, y empezaron a vapulearle como un capataz castiga a un esclavo que se ha escapado delante de los demás esclavos hasta la muerte, solamente para dar ejemplo a los demás esclavos. Y de repente veíamos que si estaban maltratando de esa manera a Grecia, era porque Grecia había hecho lo que más le preocupaba al poder, que era precisamente echar al bipartidismo de los amigos de Rajoy y de los amigos de Zapatero y de Sánchez. Y nos dimos cuenta, fijaos también, de que en ese momento, ahora tienen muchos problemas, pero en América Latina habían hecho cosas muy relevantes. Habían también convertido esa indignación social, ese vapor social, lo habían metido en turbinas electorales y habían ganado elecciones. Y además habían entendido una cosa esencial, que era imposible la democracia en un solo país. Y de repente empezaron a construir una unión de toda Sudamérica. Si ahora les está yendo mal, es porque descuidaron la importancia de estar juntos en toda América Latina. Uno de los errores principales era relajarse. Uno de los problemas principales era que Lula y Dilma se metieron en la cama con la socialdemocracia brasileña, que luego les ha dado un golpe de Estado. Uno de los errores principales era entender que no bastaba con que tú repartieras riqueza a la gente más golpeada si no le acompañabas en ese proceso para que esa conciencia la convirtieran también después en compromiso en defender lo ganado. Y al mismo tiempo cometieron el error de quizá correr demasiado algunos para llegar al poder sin darse cuenta de que tenían que estar blindados con una ciudadanía consciente para que no cayeran en los procesos de corrupción en los que habían caído. Todas estas cosas, fijaos, son reflexiones que nosotros poníamos en marcha cuando pusimos, a su vez, Podemos en funcionamiento. Y nosotros reclamábamos la memoria, como ha dicho Rafa, las peleas de nuestros mayores eran nuestras peleas. Me habéis visto muchas veces, me habéis escuchado decir con cierto enfado, poniendo, recordáis aquel ejemplo que os ponía siempre de la Comuna de París de 1871, cuando aquel general manda a fusilar, sacando de la fila a la gente del pelo gris, y el sargento no lo entiende y le dice, es que si estos se han levantado en 1871 y tienen el pelo gris, en la revolución de 1848 ya eran mayores de edad, y si se han levantado, estos son los peligrosos. Y yo recordaba esto para deciros que la democracia no la trajo ni Suárez, ni el rey, ni Felipe, la trajisteis los del pelo gris y los del pelo blanco, y por tanto, ¿cómo no vamos a hacer nuestras peleas nuestras? Si hemos llegado aquí gracias a que os la jugasteis todos, vosotros y vosotros. ¿Cómo vamos a olvidar esas peleas? Entonces, fijaos que también planteamos cosas que no nos llenaban de alegría. Entendíamos que teníamos que luchar contra aparatos electorales muy fuertes y que nuestro principal valor era Pablito, don Pablo. Era Pablo, ¿no? Porque Pablo, fijaos, ¿cómo lo habéis conocido en las televisiones? Como si fuera el zorro haciéndole la Z al virrey gordo y corrupto en la mejilla. Y la gente decía, ¿no? Dale caña al pantuflo. Y decíamos, pantuflo. Cuando un tonto coge el camino se acaba, pero el tonto sigue. Entonces, fijaos que tuvimos que asumir una contradicción. Tenemos que montar un partido con un liderazgo fuerte. Y tenemos que, recordáis, hacer un partido que era lo que planteó Vistalegre, un partido que nos garantizase que realmente podíamos poner en marcha ese proceso electoral. ¡Qué extenuante, amigas y amigos! 7 elecciones en 2 años y medio. Uno lo mira y dice, ¿cómo hemos podido hacerlo? Y además, sin deberle ni un euro a los bancos. ¡Ni un euro! De financiación de cualquier país que queráis imaginar. Yo lo decía, me acordé ayer de Santander y decía, joder, han llegado otra vez otros 300.000, o no sé cuántos mil, creo que era de Irán, no sé dónde, decía, el Pablito sigue con el coche de mierda de siempre, yo con mi Vespa y el pobre Íñigo con su triciclo de toda la vida. Que Íñigo se enfadó y dijo, sí, tú con tu taca-taca, que ya tienes tu edad. Gran discusión entre Rejón y Monedero. Están que se matan entre ellos. Bueno, fijaos que para evitar
que esa necesidad de hacer un partido que funcionase electoralmente, diseñamos, recordáis, toda la estructura de los círculos. Y hemos dicho constantemente que eso no terminaba de estar funcionando. Y mira que teníamos clara la teoría desde el minuto 1, que decíamos, cuidado, que el Parlamento te devora, que lo hemos visto en muchos sitios, que entras en los parlamentos y tienes las comisiones, y tienes reuniones, y tienes los documentos, y tienes que reunirte otra vez, y firmar, y estar, y cuidado que te devora. Y al final, fijaos, entendíamos que después de estar en la calle, de ir a las instituciones, era necesario no regresar a la calle, sino revisitar la calle con lo que habíamos aprendido en las instituciones. Entendimos también, fijaos, que necesitábamos un programa. Y ahí había gente que decía, incluso dentro de Podemos, decía, no hablemos mucho del programa porque así perdemos votos. Y yo decía, coño, esto va a ser como el carnet por puntos, que si quieres tenernos todos, no tienes que sacar el coche del garaje. Que por entonces no vas a ningún lado, ¿eh? Entonces, claro, había que, fijaos, poner en marcha toda una discusión programática que la tenemos, amigas y amigos, pendiente. El discurso programático fuerte de Podemos lo tenemos todavía pendiente. Y por eso yo siempre planteé que tenemos que tener como un ADN de lo que somos un proceso constituyente. Porque en un momento en donde nos están desconstitucionalizando nuestra democracia, tenemos que reconstitucionalizarla. De manera que en un debate, en una discusión de todas y todos, en todos los lugares, empecemos a definir cuál es el contrato social en el que queremos vivir. Y también, fijaos, el otro elemento que faltaba era el de la estructura. Necesitamos definir cuál es la estructura y necesitamos dejar de una vez por todas de esa discusión, si más calle o más instituciones, que no, que esa discusión ya la solventamos, que salimos de la calle, fuimos a las instituciones, pero cuidado, que es lo como dice Rafa enfadado, como me digáis otra vez, vosotros los políticos, me bajo ya veréis, ¿no? ¿Cómo que vosotros los políticos? O sea, la gente de Podemos está en las instituciones porque los habéis colocado, vosotras y vosotros, no para dejarles ahí y delegar, sino para acompañarles, exigirles y convertir vuestras necesidades constantes en derechos. ¿Cómo que los políticos? No puede ser. Entonces, ahí yo estoy contento esta semana, ¿no? Estoy contento. Y no toma nada. Por una fabada estamos todos con... No, ¿sabéis por qué? Porque creo que por fin se están clarificando las cosas. Y yo odio el humo, odio la confusión. Uno de los primeros libros que escribí era El gobierno de las palabras, ¿no? Porque veía que con palabras se estaban engañando, ¿no? Constantemente, ¿no? Había estancamiento económico, decían, crecimiento cero. ¿Es crecimiento? Pero cero. O sea, no crecimiento, o sea, estancamiento. No se puede buscar así, ¿no? O te llama a tu jefe y te dice que le ha ajustado la plantilla, que mañana no venga. O sea, que me ha despedido. No pongamos las cosas en esos términos, ¿no? Oiga, que me ha asesinado, no es usted un daño colateral, ¿no? Todas esas grandes mentiras, fijaos, que iban construyendo para que no tuviéramos herramientas para poder ni siquiera entendernos. Bueno, esta semana, fijaos, se ha terminado de clarificar todo. Y para mí es muy importante, porque sí que tengo la sensación, así como tuve la sensación aquella tarde que decidimos ir delante de la sede del Partido Popular a decirle queremos la verdad antes de votar. ¿Recordáis cuando los atentados de Atocha que nos estaba diciendo Rajoy? Nos estaba diciendo, ha sido ETA, no ha sido Al-Qaeda, ¿recordáis? Insultándonos, mintiéndonos. Y nos fuimos allí, y era un sábado, a decir queremos la verdad antes de votar, y aquello era cuando menos alegal, y estábamos convencidos de que igual terminábamos en la cárcel, pero ahí fuimos unos pocos, todos los que ahora estamos en Podemos, sí que íbamos en un coche. Y nunca fue más cierto, los de ese partido caben en un taxi, ¿no? Nosotros en un coche viejo. Y había una amiga y que estaba embarazada y no le dejamos ir, porque decimos, vamos a estar 4, lo van a detener, no vayas, ¿no? Y cuando llegamos allí, había ya miles de personas. Llegamos como a las 5 de los 4 ya había, no, a las 5 de los 4 ya había ahí más de 2.000 personas, ¿no? Entonces, fijaos, creo que era muy importante en ese momento entender que se había acabado el miedo. Y por eso para mí fue tan importante ese día. Dije, aquí ya se ha terminado la transición porque se nos está terminando el miedo.
Bueno, pues esta semana han pasado dos cosas que creo que terminan y zanjan muchos debates y dan la razón a las hipótesis que llevamos manteniendo y que los medios de comunicación han presentado como la pelea prácticamente fratricida que había dentro de Podemos. Fijaos, esta semana, por fin, nuestras hipótesis, las hipótesis que ha defendido Pablo, también con absoluta nitidez se han hecho ciertas. Nosotros, fijaos, cuando nacimos teníamos la absoluta certeza de que teníamos enfrente al Partido Popular, y qué alegría me da que en toda esta discusión nadie, nunca, en ningún medio se le haya ocurrido decir que Podemos podía apoyar al Partido Popular. Eso es un logro nuestro, a nadie se le ha pasado por la cabeza. Podemos nunca podía dar su apoyo al Partido Popular. Y ese es un gran logro. Todos los demás partidos eran susceptibles de que podían apoyar al PP. A nadie se le ha pasado por la cabeza que nosotros podíamos hacer eso. ¿Y por qué? Porque habíamos hecho un análisis correcto. El Partido Popular para nosotros, ¿cuántas veces hemos explicado que decíamos, pero ¿por qué no hay una extrema derecha parlamentaria en España? Pues muy sencillo, porque está en el Partido Popular. Es de cajón, ¿no? O sea, es el único país que no tiene extrema derecha. O somos maravillosos y no estamos mal, ¿no? Pero entonces, algunos están por ahí también. Hay por ahí. Pero vamos, es evidente que hay una parte todavía franquista que le huelen los pies y los sobacos a franquismo. Pero es que es absolutamente evidente. Y por eso, fijaos, nosotros teníamos claro que teníamos una lucha contra un PP que todavía era franquista. Esa era una de las luchas. ¿Y sabéis por qué nos preocupaba? Porque ese PP franquista era el que a veces hacía aparecer al Partido Socialista como bolchevique. Claro, o sea, estaba la alcaldesa esa de Guadamar que en las fiestas de su pueblo hace una imagen de Franco y de Himmler, el responsable de la solución final, y dice, Franco era un estadista, ¿no? Claro, con 115.000 gente todavía en zanjas y en cunetas por defender la Constitución de 1931. Entonces nosotros éramos conscientes de que había un Partido Popular postfranquista que era el que explicaba ese comportamiento autoritario, ese Fernández Díaz, que se reúne, joder, es que han salido las grabaciones con un fiscal para inventarse pruebas contra partidos políticos. Es que eso es franquismo puro y duro. Sabíamos que había un Partido Popular franquista que, por ejemplo, y eso nos parte el corazón, en muchos lugares de España, para poder tener trabajo tienes que tener el carnet del Partido Popular, redes clientelares, las denunció Costa en el siglo XIX en su libro de Oligarquía y Caciquismo. Y resulta que hay muchos lugares de España donde ese Partido Popular sigue manteniendo un voto fiel porque son redes clientelares. Y la ley Mordaza. Y una fijación, fijaos, con la parte más reaccionaria de la Iglesia Católica, los Rocco, Varela y compañía, que están diciendo que el Papa Francisco es otro bolchevique. Por aquello que decía el del cámara, no, si le doy pan a los pobres, me llaman santo, pero si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Es el Papa Francisco que está diciendo, el pan no tiene mucho, ¿no? Es que escuchan la CNN, un programa donde era este cura marxista bolchevique de la teología de la liberación, ¿no? Y por eso os he dicho muchas veces que este papa nos había salido bueno, porque la frase que más decís todos de él es, este va a durar poco, ¿no? Era como esa sabiduría popular que dice, un papa bueno, todo no va bien, ¿no? Bueno, pero cuidado, gente, al lado de este PP franquista o posfranquista, estaba la tarea que hizo Aznar, que fue avanzar la derecha española del franquismo con Fraga y compañía a un partido neoliberal, equiparable a Margaret Thatcher y a estos referentes. Eran demócratas, pero eran neoliberales. Entonces, nosotros teníamos lo peor. Teníamos la derecha económica neoliberal a lo Thatcher y todavía teníamos una parte posfranquista. ¿Qué ocurre? Claro, esta parte, fijaos, neoliberal, es aquella conversación entre, no creo recordar que era Naseiro y Zaplana, que estaba grabada y le dice uno al otro, no, oye, pero si yo estoy aquí por los dineros, y dice, no, yo estoy aquí para forrarme, y él le dice, no, hombre, claro, te la buena, ¿no? ¿Qué me vas a decir a mí? ¿No? Entonces, fijaos, qué clarificación ha habido esta semana tan maravillosa.
Nosotros habíamos dicho desde el comienzo que no se podía llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular de ninguna forma, ni con el Partido Popular, ni con las políticas del Partido Popular. Porque como ha dicho Rafa, sabíamos quiénes son los jefes. Y los jefes están detrás siempre. Y se reúnen, y quitan, y ponen. Y de repente, fijaos, no siempre les salen bien las cuentas. Claro. Menudo enfado que tienen los ricos de Madrid porque habían comprado encuestas que les decían que ganaba la derecha el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué dinero no habrán repartido? Y por eso cayó en desgracia el Pedro Arriola, el gurú ese del PP, porque les había dicho que ganaban y que iba a sacar la operación Chamartín, la operación Castellana, lo que habrán repartido unos y otros. Y de repente pierden, claro, enfado, porque los jefes siempre son los mismos. Y entonces fijaos, ¿qué es lo que digo de esa clarificación? Nosotros que habíamos visto claro desde el comienzo que no se podía pactar con el Partido Popular, porque los jefes tienen una estructura económica y política que nunca van a ceder nada, a no ser que se lo exijas. Recordad lo que ha pasado. Trillo, al comienzo, este tipo del Partido Popular que os decía antes, que de Viva Honduras, que era el responsable de justicia en el Partido Popular, cuando salieron los primeros casos de la Gürtel, ¿recordáis? Dijeron, el que mencione simplemente que existe un caso Gürtel va a terminar en la cárcel. Amenazaban con esas maneras suyas de mafiosos. Y se cargaron a unos cuantos jueces, el más conocido, Garzón. Y resulta que, fijaos, después estallan todos los casos de corrupción, y esto es lo que tenemos que retener. Y de repente el Partido Popular empieza a pelearse entre dentro. ¿Por qué? Pues porque están llenos de sinvergüenzas que estaban ahí solamente por los dineros, sin nada de ideología. Y de repente las peleas internas son peleas de partidos en descomposición. Yo siempre decía, ¿os peleáis en Podemos? Digo, pues nos peleamos desde... Yo me llevo peleando con Pablo y con Íñigo desde que eran alumnos. Claro, que si nos peleamos, pero desde el comienzo. Pero ahora las discusiones en Podemos son discusiones de un partido en composición, mientras que las peleas en el PSOE y en el PP son de partidos en descomposición. ¿Y sabéis qué ocurre? Que de repente dijeron, el que la haga, que la pague. ¿Recordáis que era el criterio? Y de repente empezaron a decir que cada palo aguante su vela. Esta semana ha cambiado el discurso, coincidiendo, qué curioso, con el golpe de Estado interno en el Partido Socialista. ¿Y qué está diciendo ahora el Partido Popular? Hay que invalidar toda la instrucción de la Gürtel. ¿Sabéis por qué? Porque Correa, caracterizado por su profundo compromiso ideológico, Rita Barberá, comprometida hasta el caloret con líneas ideológicas incuestionables, Bárcenas, Rato, han empezado a decir, si nosotros nos caemos, aquí se cae hasta el Sursum Corva. Y de repente, fijaos, hay una reclamación que ya es casi de Estado. Si cae esto, aquí se cae todo el mundo. ¿Recordáis? Puyol diciendo, aquí cuidado con agitar una ramita que aquí se cae todo, ¿no? Y de repente eso es lo que está pasando. Y coincide, fijaos, con otro momento de sinceramiento del Partido Socialista. Donde nosotros, pero no es que tengamos una bola de cristal, sino que decíamos, sabemos quién manda en el Partido Socialista. Y por tanto, es verdad que pueden ocurrir cosas, es verdad que pueden cambiar elementos, es verdad que puede haber otros, pero estábamos convencidos de que no iban a dejar que el Partido Socialista hiciera nada diferente de lo que están haciendo. Y recordad que las elecciones son en diciembre, el 20 de diciembre, y el 28 de diciembre, el Consejo Ejecutivo Federal del PSOE le dice a Sánchez, nada con Podemos, nada, recordad. Y nosotros planteamos, oye, vamos a intentar una alternativa, y empiezan a marear la perdiz, y se sientan a discutir con Rafa y con otros, pero en la habitación de al lado estaban los que realmente mandan en la estructura del PSOE, Enrique Serrano y otros. Y en ese momento te das cuenta, me están engañando por enésima vez. Y por eso, fijaos, algo que se explicó mal desde Podemos, se le dijo al PSOE, vamos a hacer un pacto de gobierno, pero nosotros entramos en el gobierno, porque si no, no vas a cumplir. Es que cuando te di el gobierno, y si no tengo herramientas para que me cumplas, me mientes, como en Aragón, como en Castilla, y como en ejemplos seguramente que tenéis más cercanos.
Es decir, no cumplen. ¿Y sabéis qué dijo la prensa? No, estos de Podemos solamente quieren los cargos y quieren el ministerio de no sé qué y el ministerio de no sé cuántos. Y dijo Pablo, si yo soy el problema, me voy. Nadie recuerda eso. Pablo dijo, que yo soy el problema, me voy. Porque lo que quiero es que haya un gobierno de transformación. Pero sabemos que no iban nunca a asumirlo. Nunca iban a asumirlo. Y hay gente, por favor, echad memoria, porque estas son las cosas que se han clarificado ahora y que marcan un nuevo rumbo. Nosotros apostamos diciendo, el pacto. O sea, al principio, la primera discusión, que Pablo la tuvo muy clara. Gente que decía, demos el gobierno a Susana Díaz. Pero el argumento era un argumento honesto, nos ven como una cuerda de desarrapados. Si le damos el gobierno a Susana Díaz, vamos a tener un plus de solvencia. Y algunos decíamos, estamos muertos. Si somos una fuerza política, que lo primero que hacemos es darle el gobierno gratis a Susana Díaz, estamos muertos, desaparecemos. ¿Con qué cara vamos a las siguientes elecciones? Y ahí la hipótesis de Pablo fue la correcta. No se le da el gobierno a Susana Díaz a cambio de nada. Pactamos. Y si no quiere pactar, pues no hay gobierno. De la misma manera, fijaos, nosotros hicimos un análisis de quién eran Ciudadanos. Coño, pero si es que lo conocíamos desde el comienzo. Si venían de Cataluña, de votar el 85% de las veces con el PP. ¿Y qué ocurrió? Eso, Rafa, lo has dicho tú muchas veces. Que de repente Rosa Díaz, de UPyD, cometió un error. Dos errores. Uno fue querer hacer la acusación popular contra Bankia. Y los bancos le dijeron, los empleados no se meten con los jefes. Y le retiraron el dinero y se lo dieron todo a Rivera. Y de repente Rivera parecía nuevo. Y lleva 10 años tú, ¿no? Y de repente empezaron a que Rivera era como la gran... Y nosotros dijimos, esto es el Partido Popular Naranja y el Partido Popular Azul, ¿eh? Y aquí no hay muchas diferencias. Y es el IBEX 35. Y como están tan despistados, fue el presidente del Banco Sabadell, Josep Oriol, el que dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Y lo que pasa cuando tienes pasta. Tienes un deseillo. Quiero un partido. Venga, algo más, jefe. O sea, cuando tienes dinero y eres el presidente del Banco Sabadell y todos los bancos te apoyan y el IBEX 35 te apoya, pues inventan un partido. Lo que pasa es que Ciudadanos era de mentira desde el minuto 1. Entonces era una cosa que, de repente, claro. Y resulta que apoyan, el partido que venía a regenerar, apoya al PP más corrupto en Madrid y al PSOE más corrupto en Andalucía. Y gente, hubo presiones fortísimas, no sabéis qué presiones, para que Podemos se abstuviera para que gobernase el PSOE con Ciudadanos. Y mucha gente honesta, decía, dad ese gobierno. Y decíamos, pero ¿cómo vamos a darle un gobierno al IBEX 35? Si el Partido Socialista, aunque esté Sánchez, no manda Sánchez. Cuando haya realmente una discusión fuerte, Sánchez se lo fulmina. Claro, eso antes decía, no, eso es tu hipótesis. Ahora ya no es una hipótesis. Ahora ya sabemos que si alguien en el Partido Socialista hace algo contra Felipe González y el Grupo Prisa, se lo fulmina. Por tanto, esa discusión se ha terminado. Se ha terminado. Y fijaos que intentaron quebrarnos a la interna, intentando generar como que había dos fracciones radicalmente enfrentadas en Podemos. Había discusiones honestas. Pero por eso os digo que estoy contento, porque esa discusión se ha terminado. Porque ya nadie puede decir dentro de Podemos, de Unidos Podemos, vamos a ir con el PSOE, porque el PSOE se ha quitado la careta y ha demostrado que prefiere darle el gobierno a la derecha y volverle a fallar a sus militantes y a sus votantes antes de ser honestamente socialista. Se ha terminado la discusión. Si es que los conocemos, es que hablamos con ellos y sabemos que estaban intentando conseguir esto que han hecho ahora. Y uno podría plantear, y conozco mucho militante honesto y mucho votante honesto, y os digo ahora a los que estéis aquí, o para que se lo digáis, lo que llevamos diciendo 2 años, los que tengan un corazón verdaderamente socialista, aquí tienen su casa, aquí no pedimos carnet, quien realmente quiera una sociedad socialista, democrática, honesta, aquí tiene su casa. Entonces,
Os decía que esta semana se ha clarificado. Ya habéis visto que el Partido Popular ya tiene un intento estatal, ha presionado mucho a los jueces, ha habido renovación de algunos lugares de la judicatura, pero ya no le están saliendo las cuentas, porque nuestro país ha cambiado, que esa es la esperanza fuerte que tenemos. Hace 4 meses el Partido Popular intentó presionar, porque había renovaciones en las cúpulas judiciales de muchos lugares de España. ¿Y sabéis qué hizo el Partido Popular? Intentó quitar incluso a jueces conservadores para poner jueces directamente del Partido Popular. En Valencia había un tipo que había sido senador del PP, pero había una jueza que era conservadora. Y entonces el PP empezó a presionar, pero desde arriba, Estamos hablando de presiones desde arriba, para que esa jueza no se presentara. Y esta jueza, que es conservadora, dice, ¿pero qué hace el PP presionándome a mí? Claro, el PP lo que decía es que en Valencia se va a liar una, entonces necesitamos jueces, vamos, no nos basta con que sea conservadora, tiene que ser de la casa, ¿no? Tiene que tener 3 hijos en la red, 2 de la UNTEL y 1 en la pública, ¿no? Porque si no, no es de fiar, ¿no? Entonces, el PP, fijaos, ya hay una claridad. El PP, que rebajó 8.000 millones fiscales a las clases medias y altas de este país, que es lo que nos está reclamando ahora Europa, de recortes en sanidad, en educación. El Partido Popular es el que va a tener que darnos cuenta a los españoles y a las españolas de ese tipo de políticas. Y el Partido Socialista hace 2 años y medio dije, va a llegar un momento, más temprano que tarde, que el Partido Socialista tendrá que escoger entre gobernar con el PP o gobernar con nosotros. Y ahí el Partido Socialista tendrá que escoger entre reinventarse y ayudarnos a reinventar ese espacio antaño llamado izquierda y reinventarlo, o tendrá que convertirse en el PASOK o en el Partido Socialista Italiano. Y el Partido Socialista, amigas y amigos, ha decidido y se va a convertir en el PASOK y va a ser un partido irrelevante y se ha convertido en la muleta de la derecha. Y nosotros tenemos la responsabilidad de armar la oposición al Partido Popular. Entonces, para terminar, casi para terminar. Dijimos, fijaos, cuando nacimos, y en este escenario donde nos vamos a convertir en la oposición, que era lo que intentaron evitar. Yo recuerdo el presidente de, no me acuerdo qué banco era, que dijo, no, siempre tiene que estar en el gobierno y en la oposición el PSOE y el PP. Porque si de repente están juntos, como en Alemania, que están gobernando el PSOE y la Merkel, de allí decían, la oposición va a ser Podemos y entonces el siguiente gobierno es Podemos. Y si queremos mantener la mentira del bipartidismo, nunca podéis estar juntos. Se les ha roto. ¿Y sabéis por qué se les ha roto? Por vosotras y por vosotros. Es decir que hay un elemento fuerte que a veces no lo vislumbráis, pero es la tremenda fuerza de lo que venimos haciendo todos en los últimos 3-4 años. Y si esto que está ocurriendo, vengo de darme una vuelta por toda América desde Canadá, desde Toronto, donde por fin he entendido que se ve desde lo alto de Toronto. Toronto entero. Me han dicho, no lo cuentes. Digo, lo cuento porque así dicen, tampoco está listo. Es como que me humaniza. Bueno, desde Toronto, fijaos, y esto es muy importante que lo entendáis, nos está mirando el mundo, gente. Nos está mirando el mundo. Estados Unidos está confrontado en tener que tragarse a la Hillary Clinton, que es la derecha, para evitar al Donald Trump. Y no tienen otra alternativa. En muchos lugares están viendo que la alternativa al bipartidismo es la extrema derecha. En muchos lugares están viendo con resignación que no pasa nada. Y aquí están diciendo, ¿cómo es posible que ese partido tiene 2 años y medio, no le habéis pedido dinero a los bancos y tenéis 5 millones de votos, en realidad 6 millones de votos, contándoos cómo se hace? Y resulta que el mundo nos está mirando y a veces nosotros estamos deprimidos. Que no, gente, que alegría, que nos está mirando el mundo. Estamos cambiando la política de Europa.
Ripa, está elaborando unas pastillas que en cuanto estén terminadas te las tomas y te haces de Podemos. Pero está distraído ahí gobernando y no las termina, ¿no? Y creo que tiene efectos secundarios de esos. Además la pastilla te haces de Podemos porque sale una garra ahí en el... Bueno, fijaos, para terminar. Yo creo que en esa discusión dijimos ¿recordáis? Que el miedo tenía que cambiar de bando. ¿Cómo han tergiversado todas las cosas que hemos dicho? ¿No? Todas las cosas que hemos planteado de repente se convertían, madre mía, lo que nos han... O sea, lo que me han disparado a mí. A veces pues me han fusilado mal. Como Gila, ¿no? Me han fusilado mal. No, pero... me acuerdo en las elecciones andaluzas cuando... Claro, es que resulta que la directora del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo, no, el problema que hay es que los viejos viven demasiado. Yo dije, da ejemplo y muérete tú. Además es que yo creo que no están tan descolocados que no se dan cuenta ni que tenemos coña, de que nos reímos, ¿no? Y dije, no, cuando lleguemos a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, sus novelas serán un atenuante, ¿no? La Gaceta, Monedero quiere fusilar a Vargas Llosa. Bueno, cuando dijimos que el miedo tenía que cambiar de bando, recordad, estamos planteando que no ocurra lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas. Que el jefe de la patronal española, Rosell, pueda afirmar que el empleo estable es una reliquia del siglo XIX. Si el jefe de la patronal española puede decir que tener un trabajo estable es una reliquia del siglo XIX, es porque no nos tiene miedo. Si Luis de Guindos puede decir la semana pasada que los españoles ya se han acostumbrado a cambiar de trabajo con frecuencia, es porque no nos tienen miedo. Y cuando decía Pablo, decimos que el miedo tiene que cambiar de bando, no estamos diciendo que hay que apelar a ningún tipo de violencia, no somos gente violenta. Estarían ellos encantados de que hubiera violencia para justificar como su última ratio, su última razón para seguir manteniendo el statu quo. No somos gente en absoluto violenta, pero sí que queremos que no les salgan gratis este tipo de comportamientos. Que no le salgan gratis al señor Espotorno que está en un juicio porque le ha robado el dinero a la gente y que le dice al policía, echa esa chusma, es esa chusma, la chusma sois vosotros, que encima tenéis carreras y estudios y dinero y encima seguís robando. Encima nosotros somos la chusma. Es que huele mal el Parlamento. Huele mal el Parlamento. Yo creo que os lo conté la última vez que estuve, la alegría que me dio ir a Espejo Público una semana después, que estaba Pilar Cernuda, ¿no? Que había dicho que me han dicho que huele al Parlamento, y yo llegué ahí y dije, la Cernuda me he duchado con 2 veces. Una me parecía poco. Ya me miraba así como, ¿no? ¿Es que? Claro, ¿no? Fijaos qué importante. Esa foto de Rajoy con los ojos como platos, viendo las rastas de Alberto Rodríguez. Alberto, que es ingeniero superior medioambiental. Y me consta que se ducha porque le abrazo muchas veces. Hay sus rastas, ¿no? No ahondemos en esa dirección. Fijaos que esto es muy importante. Es más importante de lo que imaginamos. Y os lo pongo con un ejemplo. Cuando los zapatistas, los indígenas, recordáis, del sur de México, se levantaron con rifles de madera, por eso triunfaron, porque sus rifles eran de madera, y le echaron un pulso al gobierno del PRI, que llevaba 70 años gobernando. Y cuando tienen que firmar el gobierno mexicano los acuerdos de San Andrés, le dice, el ejército zapatista le dice, no voy a firmarlo en tu Moncloa, en el Palacio de los Pinos, te vas a venir al sur y vamos a firmarlos en una cancha de básquet, en una cancha de baloncesto. Y gobierno, te vas a sentar en unas sillas de madera, de plástico. ¿Y sabéis qué operó ahí?
simbólicamente era muy importante, porque esos indígenas le estaban diciendo al gobierno: no te reconozco los 200 años de victoria de los blancos sobre los indios, de los hombres sobre las mujeres, de los ricos sobre los pobres, no te lo reconozco, somos iguales. Y cuando de repente Podemos entra en el Parlamento, y entra Alberto Rodríguez, y entra la camisa de Pablo, y entra los vaqueros de Rafa, y entra Carolina dando de mamar a su hijo, están asustados porque les estamos diciendo: no reconocemos los últimos 200 años de restauraciones, de victoria, os miramos a la cara, y se asusta, claro que se asusta. Termino de verdad, porque como cuente todo. No, termino casi de verdad. Mirad, la derecha ha hecho siempre sus restauraciones sobre el olvido. Y a veces con un olvido forzoso, fusilando. Y somos un país muy de restauraciones. No voy a aburriros con historia, pero llevamos como 200 años repitiendo cosas. Carlos IV, que cree que la monarquía era borbónica, cuando la monarquía ya era española, y por eso cuando él cree que la monarquía es de él, y entonces abdica en nombre de Napoleón, el pueblo se levanta y se lo fulmina. Primera gran crisis monárquica que desemboca en la Constitución de Cádiz de 1812. Fernando VII, igual, es el que hace que una parte del pueblo grite en las cadenas y que va a generar, fijaos, por la ley sálica, el nacimiento del primer carlismo. Igual ocurre con Isabel II, y fijaos, otra crisis de una corte corrupta y un pueblo que está queriendo crecer y que no le dejan las estructuras políticas, y que está ya en la primera vez que se expulsa a los Borbones de España y se establece la Primera República. No es extraño que una frase de las conocidas de Franco era: no hay nada que aprender del siglo XIX. El siglo XIX hay que borrarlo de la memoria de nuestro país. Lo último, fijaos, Alfonso XII. Alfonso XII, que recordáis, le da el gobierno a la dictadura de Primo de Rivera, y que también estalla las costuras, y entonces viene la Segunda República. Hay un golpe de Estado el 18 de julio del 36, el golpe de Estado fracasa, empieza una guerra civil que la gana Franco con la ayuda de Hitler y Mussolini. Y otra vez restauran la monarquía. Somos un país de restauraciones constantes, a diferencia de otros lugares donde la monarquía se ha portado mal y no ha sido restaurada. Nosotros se nos restaura, pero pensad que la monarquía no es la monarquía en sí, no es el rey Juan Carlos y su campechanería, no, es como un entramado que explica esa fusión de los poderosos que encuentran su elemento de encuentro en la monarquía. Hay una restauración en marcha en nuestro país, con esta cesión del Partido Socialista y con este intento del Partido Popular de poner al Estado de Derecho a su servicio. Fijaos que la frase de Javier Fernández: oye, mandándose otra gente a Madrid. Bueno, es verdad. Vale, lo compensa. No. Tini y Javier. Vale, bueno. ¿Cómo puede un secretario general, aunque sea de la gestora del Partido Socialista, decir: es que el PSOE se había podemizado? Aquí en este partido no mandan las bases, dice. El partido no es de la militancia, dice Susana Díaz. Entonces, ¿de quién es? ¿De Merkel? O sea, es que es espectacular, ¿no? Ese tipo de comportamientos. Y luego lo otro, o sea, que Felipe González puede, en una entrevista, por supuesto, en la SER del Grupo Prisa, dar la orden para la ejecución. Y dejadme deciros una cosa: ¿cómo nos han atacado por recordar la cal viva? Y yo os digo una cosa: yo estudié mucho tiempo en Alemania, y en ese país, con mucho dolor, tuvieron que revisitar la barbaridad que hicieron, y la tuvieron que hacer, fijaos, la última de los 90, donde salieron documentos que demostraban que el nazismo no fue una tarea de 4 locos de la Gestapo, que no, que los batallones de ejecución
eran un zapatero, un funcionario, un abogado. Es decir, que fue el propio pueblo el responsable de la masacre. Igual que el ejército alemán, que parecía que venía del ejército prusiano y que eran gente noble, y había muchos documentos que estallan en un libro muy famoso, de un tipo que se llamaba Goldhagen, los verdugos voluntarios de Hitler, y se demostraba que la Wehrmacht, el ejército alemán, había sido copartícipe de la brutalidad del Holocausto. Y los alemanes, fijaos, muchos quisieron negarlo. No hablemos del pasado, no hablemos del pasado. Y fue el pueblo, la gente joven la que dijo, queremos saber de dónde venimos. Y resulta que en España no podemos mencionar la cal viva, porque hay gente que se ofende. Pues le digo a los socialistas que se han ofendido cuando nosotros hemos dicho, cuidaos de los de la cal viva. Si nos hubierais hecho caso, Felipe González no hubiera tenido la capacidad de cargarse a Pedro Sánchez como ha ocurrido en otros días. Cuando me contó Rafa este proyecto de Vamos, de la Secretaría de Sociedad Civil, yo dije, Rafa, yo llevo en esto pensándolo tiempo, ¿no? Que me entrevistaba a la cafetera el otro día y me decía, esto de Vamos se parece a lo que usted viene planteando. Y yo dije, ya, y el capitán Galán se adelantó 3 meses a la proclamación de la Segunda República y lo fusilaron. O sea que eso de adelantarte no significa que... Yo siempre digo que si vas un paso por delante de las masas vas alumbrando, si vas 100 pasos es que te has perdido, ¿no? Me contó Rafa esta idea y yo dije, es que es esto. Pero seguramente, fijaos, es ahora cuando podemos montar Vamos. ¿Por qué? Porque necesitamos la experiencia en las instituciones. Necesitamos saber que en las instituciones, si no tienes gente consciente detrás, no cambias las cosas. Necesitábamos la experiencia de cómo logras, una vez que estás en las instituciones, poner en marcha procesos legislativos que cambien la vida de la gente. Y hemos aprendido que lo haces solamente si tienes gente detrás. Yo he dicho muchas veces que uno de los procesos que más me ha emocionado últimamente en el conjunto del Estado ha sido una ley de igualdad en el norte, donde el Estado, el gobierno, nosotros, nos ponemos al servicio de, en primer lugar, organizar a la ciudadanía, no es exactamente organizarla, ayudarla a que se autoorganice. Y utiliza los recursos de la institución para que, por ejemplo, las asociaciones feministas se organicen, las que estaban cerradas se recuperen, se abran nuevas, les das recursos, les das transporte, les das megafonía, les das formas de que se organicen y les das un año para que se organicen. Y cuando están organizadas, fijaos qué cosa más maravillosa. Cuando has puesto los recursos del Estado, que son nuestros, de todos, al servicio de que la gente se organice con algo que le interesa, como son los derechos de las mujeres en ese caso, le dices, bien, vamos a establecer un órgano. La presidencia es vuestra. Y es la ciudadanía la que vota a la presidenta. Y la vicepresidencia la tenía la institución. Fijaos qué concepción radicalmente diferente. Y digo, es que eso es Podemos. El poder de las instituciones en manos del pueblo y los diputados y las diputadas al servicio del pueblo organizado. Fijaos que detrás de esto no hay nada nuevo. Pero ¿quién ha salvado a este país, como ha dicho Rafa hace un rato, en toda nuestra historia, sino vosotras y vosotros? ¿Quién se levanta? ¿Quién pone el pecho? ¿Quién ha hecho los cuidados? ¿Quién ha llenado las neveras? ¿Quién ha ayudado con dinero? La gente siempre. ¿Quién ha montado las mareas? Que es uno de los ejemplos más preciosos, ¿no?, de articulación política para solventar políticas públicas concretas. ¿Qué tenemos nosotros que enseñar a las mareas? ¿Quién montó el 15M sino la gente? Y por eso, fijaos, en un momento histórico donde, como dice Julia Anguita, el sistema no puede soportar su propia legalidad. Somos nosotros los que vamos a hacer valer la legalidad de las instituciones, pero con un pueblo en la calle sosteniéndolo. Porque, y es un ejemplo que te escuché, Rafa, resulta que hay una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular en Cataluña, para terminar con los desahucios, y como tiene detrás tanto pueblo consciente, porque están más movilizados en Cataluña que prácticamente en cualquier otro lugar del Estado, el PP y Ciudadanos votan esa ley. En cambio, esa misma ley la presentamos en Andalucía y Susana Díaz con Rivera no la someten ni a consideración, ni en 15 minutos la quitan del medio. ¿Qué hace diferente
diferentes a ley en Cataluña y en Andalucía. Pueblo consciente, organizado, presionando, es la única manera, gente, de enfrentar las cosas. Siempre he contado que durante unos meses estuve con Ariel Jerez recorriendo pueblos de Castilla, porque la gente se estaba yendo de los pueblos y hubo un curso de asociacionismo, ¿no? Donde les poníamos la película de la estrategia del caracol, que es una película preciosa, que os invito a que la veáis, ¿no? De cómo la gente se organiza para que no las echen, ¿no? De un edificio, y cada uno pone su parte, cada uno hace su ayuda. Ahí en ese condominio hay un cura que pone su parte, hay un travesti. Creo que hay una escena donde el cura se empieza a quedar encandilado del travesti, entonces es la escena donde está sentado el travesti y el cura empieza a acercarse. Castilla profunda, un silencio, la sala oscura, lleno de abuelas, grupo de teatro, grupo de la guitarra en la iglesia, seguro que al final se casaron con la que tocaba la guitarra, las excursiones a Madrid, a los museos, ese cura, fijaos, que hace una cosa que dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos, un cura que hace un pensamiento no de vanguardia, sino de retaguardia. Un cura que empoderaba. Si la gente iba sola, la dejaba. Pero si alguien se quedaba atrás, lo agarraba. Yo es lo que siempre he dicho, que tiene que ser Podemos. Cuando yo le dije a mi padre, enséñame a nadar, me agarró de una pata, me agarró de un brazo y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que terminase votando a Vox. En cambio, cuando le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo, me dejaba. Pero si me iba a caer, me agarraba. Era diferente entre una política paternalista, que ha sido la típica de la izquierda, que ha desempoderado a la ciudadanía, y una política maternalista, a inventar, a experimentar, que lo que hace es empoderar a la gente. Y en ese sentido, fijaos, yo creo que es esencial, porque esto nos lleva a la pregunta para mí más importante, que tiene que ver con lo que os he dicho al comienzo. Ya se han puesto las cartas boca arriba, ya se han clarificado las posturas, y Podemos, unidos Podemos, otra de las hipótesis que defendió Pablo es: teníamos que ir con Izquierda Unida. ¿Qué hacíamos separados? Nadie lo entendía, no hacían nada más que decirnos unidad, unidad, unidad. ¿Cómo no íbamos a escuchar? ¿Cómo no íbamos a escuchar? Se han quitado las caretas, amigas y amigos, y tenemos que construir el partido. Hemos estado 2 años y medio haciendo elecciones. Hay que construir el partido. Y la pregunta es, si el partido lo van a construir los cargos y los liberados, o el partido lo va a construir la gente. Y nuestra apuesta es que lo construya la gente. Que lo construyáis vosotras y vosotros. Y esto tiene efectos. Porque tenemos que ser capaces de terminar con algo que seguramente la urgencia electoral y nuestra propia inexperiencia nos ha conducido a ello. Por favor, a partir de hoy, pongamos mucha atención. Nunca los círculos deben ser correas de transmisión, ni de secretarios generales, ni de consejos ciudadanos. Los círculos tienen que autoorganizarse. Esto tampoco tiene que servir para que seamos ingenuos. Y hay gente que a veces pierde una elección en un consejo ciudadano, pierde una elección y de repente se hace fuerte en un círculo, echa a todos los que le molesten y convierte el círculo, en nombre de la democracia, en un lugar cerrado. Tenemos muchos retos. Es tan importante que los círculos sean los que se reinventen la política de nuestro país, que quien utilice los círculos de esa manera también tenemos que rodearles y echarles. Hay que señalar a gente. Esto no es
fácil. Ya vamos teniendo nuestros propios problemas, vamos teniendo nuestros propios comportamientos. A veces hemos repetido comportamientos de aquellos que vinimos a expulsar. Y por eso creo que el proyecto de Vamos es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a empezar poquito a poco. Y hemos decidido, como contaba Rafa, que vamos a hacer una operación que creemos que significa lo nuevo frente a lo viejo. Las eléctricas como representación de las puertas giratorias, del robo organizado, de lo peor del modelo neoliberal, del hurto de los derechos humanos. Bueno, pues os pedimos a los círculos que organicéis el 18 de octubre, el 17 de octubre, perdón, que organicéis lo que queráis. Que los círculos le echéis imaginación, que penséis cómo podéis organizar algo para confrontar este robo, ¿no? Para que os representéis, como buenamente entendáis, una respuesta frente a la pobreza energética. Y fijaos que en ese empoderamiento de los círculos, la idea es que vayamos construyendo ese partido diferente que tiene una parte experimental. Nadie tiene la clave. Y por eso es muy importante también que no tengáis la mandíbula de cristal, que cuando vayáis a los círculos y algo no funcione, no tiréis la toalla, que también deis la pelea. Esto no es sencillo, pero también después lo que recibimos es muy grande. Si somos capaces, fijaos, de hacer un buen trabajo parlamentario con gente espectacular, como los compañeros que están sentados en la mesa, y al mismo tiempo somos capaces de articular en la sociedad círculos conscientes que vean en el trabajo parlamentario, me encantó la expresión, que huyan del síndrome del corredor, de la soledad del corredor de fondo. ¿Cuántas veces habéis dicho, esto no vale para nada, estoy cansada, ya me agoté, esto? No, eso os pasa porque tampoco veis cómo se traduce cada uno de vuestros esfuerzos en políticas. Por tanto, fijaos, se trata de intentar volver a reinventarlos, aprendiendo de los errores, de inyectar generosidad y de hacer, como decía Pablo, de politizar el dolor, lo que me habéis escuchado mil veces de Espartaco, que se lo llevan de la mina a la escuela de gladiadores y allí alguien que tenía que estar muerto porque era un esclavo que se había levantado y le habían condenado a galeras, llega a la escuela, ve que tiene madera de líder Espartaco y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entendía ni el concepto, y ese hombre que había sido libre tendría que estar crucificado. Pero las peleas de gladiadores eran como un salvados a lo bestia, le gustaba mucho a la gente. Y por eso le transmite la idea a Espartaco, fui libre. ¿Qué significa eso? Que le quitamos el látigo a los soldados, que los derrotamos, que vinieron más soldados, que los vencimos, y que durante 3 meses fuimos libres en comuna. Comuna viene de comunis, que es lo contrario de immunis, que es lo que no te afecta. Y de repente Espartaco, el látigo, le sabe igual, pero le sabe diferente. Y el dolor se le convierte en conocimiento. Y cuando sabemos de dónde nos viene el dolor, queremos acabar con él. Y Espartaco se da cuenta de que él solo no puede. Y reúne a todos los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra. Mirad a nuestro alrededor y dicen, nada es nuestro. Mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que no hayáis hecho vosotros. Todo lo hemos hecho nosotros. Y entonces, en la revuelta, no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder y hacer. Pablo nos ha pedido, Pablo Iglesias nos ha pedido que ayudemos a politizar el dolor. Que ahí abajo, que sois donde conocéis las necesidades de este pueblo, las esperanzas de este pueblo, que vivís en el día a día cómo podría ser de manera diferente. Ayudadnos a que ese dolor se politice y se convierta en política de manera diferente. Estamos convencidos, y por eso os hemos invitado a este programa de Vamos, estamos convencidos de que si esas necesidades que vosotros conocéis nos ayudéis a convertirla en un dolor político, vamos a transformarlo y convertirlo en derechos. Y que en esa discusión os vais a llenar de convicciones, porque vais a ser vosotras y vosotros, nadie baja línea, sois vosotras y vosotros discutiéndolo, como en el 15M. Y entonces será cierto aquello que decía Bertolt Brecht, que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. ¡Sí se puede! Bueno, bien.
después de esta inyección de moral y de ánimo, yo creo que estamos en condiciones, evidentemente, de iniciar un proceso de organización, de participación y de sacar esto adelante. Yo quiero decir, quien quiera ver una entrevista que le hicieron a Juan Carlos Monedero en Canal 10 el próximo jueves, muy interesante, tiene la posibilidad de escucharlo porque yo creo que dijo cosas que nos interesa escuchar, lo apretaron bastante con respecto a la situación política actual. Bien, otra cosa que quiero decir, porque veo que hay gente que está marchando, es un poco tarde, vamos a abrir un turno de intervenciones, pero antes quiero decir que el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Ateneo de la Calzada se monta una reunión abierta a la participación para organizar la jornadas del próximo día 17. Creo que es muy importante esa participación porque vamos a definir qué hacemos en Asturias con respecto a la campaña que hoy se presentó aquí contra la pobreza energética. Y es muy importante esa participación. Y ahí se nos abre un abanico importante de la presencia de Podemos más cercana a la ciudadanía que tenemos que llevar adelante. Entonces, que apuntemos a las 7 de la tarde al Ateneo de la Calzada y luego vamos viendo cómo distribuimos el trabajo y todo lo demás. ¿Vale? Apuntarlo.